Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y en esta ocasión me gustaría compartirte un pasaje de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta bonita noche en la que nos permites abrir tu palabra. Gracias, Dios, porque así como nos provees de todas las cosas que tú sabes que tenemos necesidad, nos provees de manera oportuna, pertinente, tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Queremos ser edificados con ella, Padre, y queremos también que tú seas glorificado y exaltado siempre, y que mi vida sea solo un instrumento de gracia en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Yo he titulado esta breve reflexión Para estar con Jesús. Y dice Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: «Jamás hemos visto algo así». Querido amigo, fíjate que este pasaje es muy interesante. El autor dice que cuando oyeron los habitantes de Capernaum que Jesús estaba en casa, estaba hospedado en una casa, enseñando y predicando la palabra de Dios, la gente inmediatamente fue a escuchar. Estaban allí, escuchando y quizás esperando algún milagro de su parte. La fama de Jesús ya en ese tiempo era muy grande, y las señales que Jesús hacía, los milagros y los mensajes que Jesús decía eran muy poderosos, y las personas querían estar con él. La realidad es que hoy en día sabemos que la predicación de la palabra pues también es rechazada. La palabra de Dios es rechazada, y el mensaje de Jesucristo es evadido y hasta incluso ridiculizado. ¿Por qué no nos abalanzamos como las personas en Capernaum para escuchar el mensaje de Jesús? La invitación es muy clara en este pasaje, y debemos reconocer que necesitamos reconocer que necesitamos estar con Jesús y escuchar lo que Él nos quiere decir. Es por eso que a la luz de este pasaje consideremos al menos 3 cosas que implica estar con Jesús. Quizá tú dirás, querido amigo, bueno, pero yo no quiero estar con Jesús. Bueno, al menos quiero invitarte a que escuches lo importante de que es estar con Él. Número 1, para estar con Jesús, fíjate, necesitamos conocer la realidad espiritual de nuestra vida. Allá en el versículo 3, vuelvo a leer, dice: llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Fíjate que cuando hablamos de una realidad espiritual, bueno, pues estamos hablando de algo que nadie nos va a decir. Algo que inclusive protegemos también, que incluso apenas escuchamos un ápice de que alguien nos esté juzgando o alguien esté hablando de nuestros errores, inmediatamente, ¿verdad?, nos defendemos.
Porque es verdad, nadie conoce lo que somos. Nadie sabe lo que realmente está pasando en nuestro interior. Y eso solamente nosotros lo sabemos y a veces ni siquiera lo podemos reconocer. La realidad espiritual de nuestras almas es que somos incapaces de resolver nuestras necesidades más básicas del ser y necesitamos ayuda. Somos como una especie de paralíticos espirituales. Así como el hombre del pasaje era llevado por 4, nosotros necesitamos que nos lleven a los pies de Jesús. Quizá, querido amigo, has escuchado a varias personas que te han hablado de Jesucristo. Quizás alguien te compartió este mensaje que estás escuchando. Y es que de esa forma es como necesitamos acercarnos a Jesús. Porque si fuera por nosotros mismos, le damos largas, ¿verdad? Bueno, mañana, quizás la siguiente semana, quizás cuando yo ya arregle algunos asuntos, entonces me acerco a Jesús. Y así es. Y así es como el hombre que es llevado por 4 personas, bueno, igualmente nosotros necesitamos ser llevados a los pies de Jesús. El hombre no podía por sí solo ir a Jesús porque era inválido. Nosotros no podemos acercarnos por sí solos a los pies de Jesús porque existe una incapacidad espiritual. El pecado, según la Biblia, ya en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Querido amigo, necesitamos que nos lleven a los pies de Jesús. Necesitamos saber quién es Él, por qué tanta insistencia, por qué es importante. No sé si te has preguntado por qué Jesús partió la historia en un antes y después de Cristo. Por eso hay que estar con Él, saber quién es Él por medio de un mensajero del Evangelio. Y necesitamos ser profundamente convencidos por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Quizá todo esto que te estoy hablando te parece extraño, pero esa es una realidad de algo que nadie te ha dicho. Pero todos tenemos necesidades espirituales. Número 2, para estar con Jesús necesitamos reconocer, no solamente conocer nuestra realidad, sino reconocer los obstáculos espirituales de nuestra vida. En el verso 4 nuevamente leo, dice: como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Los 4 que llevaban al paralítico se encontraron con al menos 2 obstáculos para llevar al paralítico a los pies de Jesús. Número 1, la multitud. No podían ni siquiera acercarse a la entrada. Estaba la gente amontonada. Todos quieren las bendiciones de Dios, ¿verdad? Número 2, el techo de la casa. Ellos pensaron, bueno, pues lo subimos y lo bajamos delante de él, pero, oh sorpresa, hay un techo. En la vida espiritual, déjame decirte, querido amigo, es igual. Fíjate que las personas, las multitudes, no se acercan a Jesús por el que dirán. No sé si en algún momento, de repente, alguien te invitó a una iglesia y tú dijiste: no, porque no me siento digno, o no estoy preparado, o no me gusta. Pero muy en lo profundo, quizás pensaban: y si ven que yo me meto a ese lugar, mejor no voy. Muchas personas están a un paso de entregar su corazón a Jesús, pero las multitudes que le rodean generan en sus corazones una presión que no les permite hacerlo con libertad. Pero también, por otro lado, en muchas personas hay una capa gruesa de errores en sus vidas que les hace pensar que es imposible cambiar. Y así como los 4 se toparon con una capa enorme que tapaba porque era el techo, hay personas, ¿verdad?, que de repente dicen: es que yo soy muy malo, es que yo estoy muy corrompido, es que es imposible que yo cambie, o al menos lo pensamos. Sin embargo, Jesús tiene el poder para transformar y limpiar nuestra vida. Por eso, reconozcamos esos obstáculos espirituales en nuestra vida y avancemos hacia Jesús. Él te está esperando, querido amigo, con los brazos abiertos. Él dice en Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te sientes cansado, pero sientes que no puedes por el que dirán. Quisieras descansar espiritualmente, pero temes quedar mal con alguien más. ¿Alguien no te deja?
Yo te invito a que avances con fe. Yo te invito a que si hay algo que tú piensas que es imposible que sea roto en tu vida para tener paz en tu corazón, yo te invito a que te atrevas a conocer a Jesús. Si estás cansado, dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Que yo os haré descansar. Punto número 3. Para estar con Jesús debemos hacerlo con fe por toda nuestra vida. Versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Déjame decirte algo muy importante en esta historia. Fíjate que los 4 iban con una expectativa muy diferente a lo que está ocurriendo en este versículo. Los 4 iban a ver que Jesús sanara al paralítico. Imagínense al paralítico soñando, ¿verdad? Ya prácticamente viéndose a futuro correr por las calles, brincar, algo que era imposible en ese momento. Cuando llegan con Jesús, Jesús les dice algo que quizás sonó muy difícil de digerir. Jesús en vez de decirle, corre, anda, muévete, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y es que aquí hay algo muy importante. Jesús mira nuestra verdadera necesidad. Imagínense que ese hombre hubiese recobrado la capacidad de correr y de andar, pero se hubiese alejado de Jesús. Entonces Jesús le dice algo que es todavía mucho más necesario y profundo. Tus pecados te son perdonados. No existe otra manera, querido amigo, de acercarnos a Jesús más que por medio de la fe. Fíjate que en la Biblia hay muchos pasajes que hablan acerca de la fe. Y solo por mencionar algunos, en la carta a los Hebreos, el autor escribe al menos 3 cosas muy interesantes. Capítulo 11, versículo 1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Más adelante, en el versículo 6 de este mismo capítulo 11, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Capítulo 12, versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La fe, querido amigo, es única y exclusiva para Jesús. No se puede usar para otra cosa, y lo más hermoso es que Jesús sabe cuando en nuestro corazón hay fe. El pasaje dice, ¿verdad?, que Él vio la fe de ellos. De otra forma, no se hubiesen acercado. De otra forma, las multitudes o la casa cerrada, ellos hubieran haber pensado, mejor otro día. Es más, mejor después. ¿Sabes qué, amigo? No se puede. Pero ellos tenían fe y buscaron la manera de estar con Jesús, porque para estar con Jesús hay que tener fe. Había algo que decían los fariseos de esta historia que tenían mucha razón. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es, solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús los perdona porque Él es Dios. Porque es Dios, Dios hecho carne, que vino al mundo para morir en la cruz y pagar con su sangre el pecado que nos separa de su presencia. Por eso necesitamos a Jesús, porque en Él solo podemos estar en la presencia de Dios. En la Biblia leemos allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero preguntarte algo muy, muy profundo, amigo. ¿Te gustaría estar con Jesús? Considera lo que acabamos de hablar. Oremos. Padre, gracias por este mensaje, porque en nuestra incapacidad espiritual de acercarnos a ti nos mandaste a tu Hijo Jesucristo. Y por medio de Él tenemos vida eterna. Por medio de Él nuestros pecados han sido perdonados. Padre bendito, te ruego por todo corazón que tiene el deseo de conocer a Jesús, que ha reconocido su incapacidad espiritual, que ha reconocido sus obstáculos. Ayúdalo, Dios, porque quizá en lo más profundo de su ser necesita de tu presencia y lo ha reconocido, reconociendo su maldad, su pecado. Ten misericordia, Padre, de todo aquel que con fe se acerca
a tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo. Alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo, y si es la primera vez que nos escuchas, bueno, pues te invito a que te suscribas a nuestros canales tanto de Facebook como de YouTube y actives la campanita para que te sigan llegando mensajes que con mucho amor preparamos para edificar tu corazón. Nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos para servirte. Hasta la próxima. Bye.